Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Espero que me escuchan. Sí me escuchan, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, doctor, sí, sí. Lo escucho. Buenas tardes, doctor. Excelente. Esperemos que no haya mayores inconvenientes. Eh, a ver, ¿dejamos alguna tarea pendiente, por favor? ¿Alguien que me recuerde? No dejamos ninguna tarea, ¿no? No, No, doctor, la tarea realizada con anterioridad fue el foro nada más. Muy bien. Vamos a introducirnos ya en el principio de la tipicidad. Ya hemos visto los pormenores de lo que es el contrato, de lo que es la sociedad, ¿no? Como ejercicio de un derecho específico que surge con ocasión de un contrato, del contrato de sociedad. Pero también hemos observado, nos hemos dado cuenta de que el contrato de sociedad, si bien origina la sociedad no es un contrato, la sociedad es una persona, tiene una personalidad jurídica específica porque contiene o están presentes en ellas unos elementos específicos, ¿no? Ya sabemos todas estas cuestiones. También hemos visto la necesidad de comprender que la sociedad responde a unas específicas necesidades presentes en la convivencia, ¿no? La sociedad es una construcción jurídica, una ficción jurídica que sirve para atender esas necesidades. Es esencialmente necesidades de las relaciones económicas. La sociedad está para lograr cumplir con esos estándares y con esas finalidades. Dar cauce específico. Poníamos como ejemplo para especificar todas estas cuestiones, ponemos como ejemplo el cambio, ¿no?, de la época, el siglo XVII, siglo XVIII, en el que está ya la fábrica, aparece la fábrica y con la fábrica pues aparece la necesidad aparece la necesidad de buscar conseguir mayores capitales. Esa situación fáctica normativa pues hace surgir el distanciamiento entre gestores y entre capitalistas, los dueños de la sociedad, los aportantes del patrimonio. Es cierto que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en las economías latinoamericanas también están caracterizadas por esta cuestión, pero también es cierto que muchas de las sociedades o empresas siguen siendo de tipo familiar. Y más bien están ligadas a la diferenciación patrimonial para poder limitar la responsabilidad al monto máximo de las aportaciones. Ya lo vamos a ver cuando comencemos a estudiar los tipos legales. Muy bien, vamos a introducirnos hoy, entonces, después de todo este bagaje que ya tenemos una comprensión específica, vamos a introducirnos en el principio de la tipicidad. ¿Qué es el principio de la tipicidad? O sea, el concepto de personalidad jurídica debe ser adecuadamente distinguido del concepto de tipicidad. La personalidad jurídica corresponde no solo a las sociedades, sino también por ejemplo, a las asociaciones, a las mutuales, a las fundaciones, etc. La tipicidad, por su parte, ya lo he explicado como en una línea general, ¿no? Hablando de que este derecho es un derecho dependiente de la forma legislativa, de la forma de hacer leyes heredada de la tradición romano-germánica. Los alemanes siguen haciendo leyes a través del concepto de tipo, el Tatbestand. Entonces, la tipicidad consiste en la disciplina legislativa particular impuesta a las sociedades, que permite diferenciar unas de otras a través de ciertos requisitos esenciales que les serían propios. Existiría, por tanto, varios tipos de sociedades. La tipología, un modelo de sociedad, un modelo de personalidad jurídica que constituye
una nueva persona jurídica en función de unas específicas necesidades, de unos requisitos esenciales y propios, esenciales, particulares, propios, palabras sinónimas. La atipicidad, es decir, si en el momento de la generación de la sociedad aparece mediante escritura pública, si en el momento de la generación de la escritura pública existe incumplimiento de los requisitos establecidos en el tipo legal societario, pues nos encontramos ante una nulidad. Una nulidad. Ustedes ya conocen lo que es la nulidad. Por favor, que alguien me diga qué es una nulidad y cuál es la consecuencia jurídica de una nulidad. Ya esto ya ustedes lo conocen. Vamos, cualquiera. ¿Cómo está, maestra? Buenas. Uno cuando en el proceso se encuentra un vicio legal, se nulita y se regresa todo al instante que se sucede la nulidad del proceso. Sí, pero Boris, muy bien Boris, pero ¿qué es una nulidad? La idea es comprender conceptualmente lo que es una nulidad. Usted ha explicado lo que es una nulidad, cuál es la consecuencia de una nulidad procesal. Muy bien, pero ¿qué es una nulidad? Les pregunto a ustedes, ¿qué es una nulidad? La nulidad es el evento en el cual un acto cualquiera, no hablemos de un acto jurídico, tiene algún vicio, algún error, lo que permite que no tenga un valor legal, tenga un valor que puede ser legal, financiero o de cualquier índole. Ese es el concepto que yo tengo como nulidad. Muy bien. De manera general, ámbito legal. Muy bien, Pedro. Muy bien, bueno, ya tenemos una idea bastante genérica de lo que sería una nulidad. La nulidad, entonces, es el aparecimiento o la observación, más bien, la observación de que en la ejecución o en la realización de un determinado acto generalmente normativo, puede ser un acto normativo de cualquier naturaleza, pero tiene que ser un acto que produzca efectos jurídicos, se observa que no se ha cumplido con los estándares establecidos por el ordenamiento jurídico para que se produzca ese acto. Esa observación es lo que nosotros llamamos, lo que he puesto como ejemplo, dice vicio, error, etc. Esa observación de esa circunstancia da cabida a la declaración de nulidad. Es decir, la declaración de nulidad es la constancia de que no se ha seguido el procedimiento establecido en la norma para la realización de ese acto. La nulidad es una constancia en la que se observa con claridad que no se han seguido los pasos que establecen el ordenamiento jurídico para la realización de ese acto normativo. Aquí cabe cualquier tipo de comportamiento o acto o hecho que produzca efectos en el mundo jurídico. ¿Cuál es la consecuencia de la nulidad? Pues dependiendo de la especie de nulidad. La consecuencia de la nulidad es la invalidez. No tiene valor el acto jurídico. Si es una nulidad relativa o incompleta, estamos en teoría, ¿no? Si es una nulidad relativa o incompleta, pues puede ser salvada. Es decir, una nulidad que se provoca, una constancia de que lo que se ha obviado, lo que no se ha realizado, es algo esencial para la producción del hecho, del acto, del comportamiento. Es una invalidez total. Por ejemplo, si en un contrato falta el consentimiento, pues hay una nulidad total, porque el requisito esencial para el contrato, uno de los requisitos esenciales del contrato es el consentimiento, etcétera. Muy bien, en líneas generales, bastante bien, muy adecuado. Entonces, la actividad, es decir, el incumplimiento, ¿sí? Por una consulta, ahí es donde entra el término nulidad absoluta o nulidad relativa, ¿verdad? Sí, Ese claro. es básicamente lo que usted explica. Eso ya serían términos... O sea, nulidad absoluta o relativa, o de fondo o de forma, que también se la llama.
porque ahí en contratos, por lo menos cuando yo vi contratos SPIL 3, pues hablan de forma y de fondo. Entonces ahí vendría a ser lo mismo que es la absoluta y la relativa, que es lo que usted me está planteando ahora. Es la duda que tengo ahí. Muy bien, Pedro. Muy buena pregunta. No necesariamente, Pedro, porque hay vicios formales que anulan totalmente. Por ejemplo, para que se genere una obligación, en los contratos solemnes, se requiere cumplir con una formalidad. ¿Cuál es esa formalidad? La inscripción. Si no existe inscripción en el registro correspondiente en relación a esa obligación, a pesar de que está suscrito el contrato, el convenio que hace surgir la obligación, como es un contrato solemne, el incumplimiento de esa formalidad hace que se genere una invalidez de la solicitud de cumplimiento de la obligación. ¿A partir de qué momento se puede exigir que se cumpla con esa obligación? A partir de que se inscribe. Yo hace tiempo tuve un caso en el que las circunstancias eran precisamente estas. Una persona compró un bien a una institución pública, adquirió un bien a una institución pública a través de una subasta. Efectivamente, se suscribió el contrato de compra-venta de ese bien, de adquisición de ese bien, pero como es un contrato solemne, porque el Código Civil establece cuáles son contratos solemnes y cuáles no, la institución no realizó la inscripción y ellos estaban solicitando que se cumpla con la obligación. Una obligación que tenía más o menos 10 años en el tiempo. 10 años desde que ellos estaban solicitando que se pague la obligación. ¿Qué significa esto? Para ponerles el ejemplo, ellos estaban pidiendo, la deuda era, el capital era $100,000 y en todo ese tiempo, capital más intereses, más la mora, más etcétera, llegaba a cerca de una obligación de $700,000. Pero, como no había sido inscrito, la obligación no nació jamás. Por tanto, fue sencillo ganar el caso porque hay que revisar la norma. La norma dice claramente que los contratos solemnes deben cumplir unas formalidades. Y si no se cumple con esas formalidades, pues lamentablemente no nace la obligación. Entonces, no es equivalente, el incumplimiento de requisitos formales no es equivalente a nulidad relativa. No necesariamente. El cumplimiento de ciertas formalidades sí puede generar una nulidad relativa. Por ejemplo, que no se dejó en claro cuál va a ser, en el contrato no se dejó en claro cuál es la forma para la resolución de las controversias. Pues, de manera supletoria, las normas de la materia establecen que cuando no exista una cláusula que estipule aquello, pues se entenderá que debe resolverse la controversia en los jueces del domicilio de las partes, etcétera. Entonces, esto es el incumplimiento de un requisito formal, pero que no anula, porque están presentes los otros elementos del contrato. Esos otros elementos del contrato que sí son esenciales, causa lícita, objeto lícito, voluntad, capacidad jurídica, si están presentes, el contrato es válido. Lo que hay que hacer es subsanar ese incumplimiento de esa formalidad en específico. Entonces, no es necesariamente el cumplimiento de informalidades, no constituye necesariamente una nulidad relativa. Hay que revisar adecuadamente eso. Por eso, miren, yo trato de renunciar constantemente a las definiciones de una vía o a las definiciones que están en las leyes, en los tipos legales, sino primero analizamos la definición teórica y luego vemos si se ajusta o no a las normas. Entonces, lo importante es comprender que la nulidad es una declaración, una constancia de que no se ha cumplido con alguno de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para la producción de ese hecho, acto o comportamiento, etc. Desde esa perspectiva,
Si los requisitos son esenciales, la nulidad invalida por completo el acto. Pero si los requisitos no son esenciales, son salvables, la nulidad no invalida el acto. Esto para todo el ordenamiento jurídico. Ojo, en la responsabilidad no existe el concepto de nulidad, porque la nulidad está relacionada con el objetos jurídicos. Pero si en el comportamiento, en la realización del comportamiento, por ejemplo, en sede de responsabilidad de administradores, en sede de responsabilidad penal o en sede de responsabilidad administrativa, si se observa que al momento de la realización del comportamiento hay un vicio. ¿Cuáles son los vicios del comportamiento a nivel de la determinación de una responsabilidad? Error, culpa, dolo. Error, culpa, dolo, y también algunos en la doctrina incluyen la mala fe. Muy bien. Si se aprecia alguno de esos vicios, pues no se dice que el acto es nulo. Lo que se dice es que el acto tiene unas repercusiones especiales respecto de cada uno de los casos. El comportamiento doloso tiene unas consecuencias específicas. El comportamiento culposo tiene unas consecuencias específicas. El comportamiento que está viciado por el error tiene unas consecuencias específicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que quien actúa es la persona, y en el otro caso estamos analizando actos objetivados por la administración, que constan en documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la diferencia entre la declaración de nulidad y la declaración de invalidez de un acto o las repercusiones de un acto que no cumple con las reglas del ordenamiento jurídico. Muy interesante. La teoría de los comportamientos ilícitos. Muy interesante. Sobre esto les recomiendo la introducción que realiza Goldsmith sobre los actos ilícitos. Muy bien, continúo. Si no hay más cuestiones, voy a continuar. Entonces, la atipicidad, señalábamos, genera la nulidad de la relación de tipicidad social o tipicidad de segundo grado, mas no de la tipología societaria o tipicidad de primer grado. La tipicidad de primer grado, entonces, es siempre la tipología societaria, el tipo societario. La tipicidad de segundo grado es la relación social, la relación que existe entre los que participan en el tipo social. Vamos a explicar un poco más, antes de dar paso a las preguntas, voy a explicar un poco más para que esto quede más claro. Se trata de una nulidad específica llamada ex tunc, pero que no puede borrar la relación societaria que subsistirá entre las partes. Es decir, se puede atacar al concreto sistema de relaciones, pero no afecta al ejercicio del derecho de asociación. El derecho de asociación está consignado, está establecido en los documentos previos fundacionales de la sociedad. Por tanto, debe subsanarse el error, debe subsanarse el problema, el cumplimiento de la formalidad para que aparezca el tipo social. Pero eso no impide que se siga hablando de que existe la relación de sociedad. El efecto el efecto se puede explicar. Un segundo, que hay una persona que quiere ingresar. Un segundito. La inoponibilidad, lo que señalaba, la inoponibilidad de los efectos del tipo de sociedad elegido por las partes no los desvincula negocialmente. Es decir, hay que corregir ese error para saber cuál es el tipo social que va a regir la relación social. Pero los efectos jurídicos de la presencia de un incumplimiento de alguno de los requisitos para constituir la sociedad no afecta a la relación negocial. Se mantiene indemne, intacta la relación negocial, porque la relación negocial responde a otros criterios normativos. Ya lo hemos estudiado aquí. ¿Cuáles son esos criterios normativos? El ejercicio de un derecho fundamental de asociación. En función de aquello, el tipo social responde a darle cauce legal para que ese derecho
ese ejercicio de ese derecho de asociación pues tenga vigencia y que puedan actuar, puedan realizar actividades según el tipo social, según la finalidad social, según el interés social que aparece con el surgimiento de la nueva personalidad jurídica. Para poner un ejemplo, para poner una expresión sencilla, en estos casos existiría una sociedad de hecho, pero todavía no existiría una sociedad de derecho. No sé si ahora está un poco más claro. ¿Sí? No todavía. Voy a seguir explicando entonces. Vamos a seguir explicando. Vamos a ver. El vicio, la atipicidad, es decir, el incumplimiento de alguno de los requisitos que exige o demanda el tipo social, no implica necesariamente una afectación a la relación entre los socios, porque la relación entre los socios depende de un marco normativo previo, distinto. ¿Cuál es ese marco normativo? El ejercicio del derecho de asociación. Por tanto, podemos afirmar que existirá una sociedad de hecho que todavía no ha pasado a formar parte del mundo jurídico hasta que no se cumplan o se subsanen esos vicios o ese incumplimiento de esas formalidades constantes en la escritura. Ahora sí está más claro, ¿no? Doctor, como para entenderlo, a ver si me queda claro. La tipicidad no invalida la relación de hecho, la relación, digamos así, comercial, ¿no? Queda a llegar al acuerdo en la parte jurídica o legal, pero la relación como relación comercial, que es la que nace y va a dar camino, o el fruto final es eso, ¿verdad? En la tipicidad, así es como la debo entender. Sí, o sea, habrían dos niveles de tipicidad. El nivel de tipicidad de segundo grado, que sería el tipo social, y el nivel de tipicidad relacionada con la llamada asociación que forman los que se involucran a través del ejercicio del derecho de asociación. Un vicio, una atipicidad provocada en el segundo nivel, no repercute en el primer nivel. Solamente deja las cosas tal y como estaban antes. Existirá, por tanto, simple ejercicio del derecho de asociación, derecho fundamental de asociación, lo que constituirá una asociación, una sociedad de hecho, más no de derecho, hasta que no se subsane o no se cumpla con esos requisitos que se han incumplido, pues no puede aparecer el tipo social. Es una cosa bastante obvia. Si el tipo social exige X, Y o Z requisito, pues es necesario que se cumplan con todos esos requisitos. Si no está presente ese requisito, no hay tipo social, no hay tipicidad de segundo grado, pero sí permanece intacta, indemne la tipicidad de primer grado, porque subsiste el ejercicio del derecho de asociación. Muy bien. Funcionaría así mismo como la nulidad relativa, ¿no? Hasta que sea rescindida. O sea, depende, porque recuerden ustedes que estamos analizando la repercusión de la nulidad en la tipicidad de segundo grado respecto de la tipicidad de primer grado. Entonces son dos planos normativos distintos. Puede ser, compañera, ¿quién habló? Yo. Rosales. Rosales. Puede ser, compañera Rosales, que el vicio o la atipicidad que se produce en la tipicidad de segundo grado sea relativo, o puede ser que sea un vicio insubsanable. Si es insubsanable, lo que corresponde es una nueva escritura. Si es subsanable, una reforma a esa escritura para completar lo que no tiene. Esa sería la conducción del ejemplo. Muy bien, buena pregunta, Rosales. Seguimos. Resulta preciso distinguir
entre la tipología societaria, es decir, tipicidad de primer grado, que se corresponde a la figura jurídica sociedad, que reviste modalidades diferenciadas o diferenciales de otros negocios. Y por otro lado, distinguir las notas características de cada forma o sociedad, de cada relación negocial específica. Ya lo vamos a ir viendo, no se impacienten. Sé que no es sencillo esto, pero ya van a ir tomando más forma las explicaciones. El concepto de personalidad jurídica ha quedado como un concepto género frente al desenvolvimiento o al desarrollo de la idea de la tipología de los diversos contratos plurilaterales o contratos de los tipos sociales o contratos de organización asociativa, cada uno de los cuales determina efectos propios por la ley o por el negocio jurídico, según el tipo de asociación que se trate o de la relación negocial que se escoja, ¿no? La relación generada por la personalidad siempre es eficaz entre las partes. Siempre es eficaz entre las partes. Y respecto de los terceros. Es decir, si aparece el tipo social, una sociedad anónima, el tipo social repercute respecto de todos aquellos que han decidido establecer esa sociedad como anónima. Pero esas repercusiones legales no solo son respecto de aquellos que participan como socios de esa sociedad, sino también respecto de terceros. Es decir, la legislación repercute también respecto de terceros según el tipo social. Aquel acreedor tercero de la sociedad anónima tendrá unos derechos específicos solamente según ese tipo social y no según la atención de otro tipo social, según la relación negocial. Por ejemplo, un acreedor, pongo un ejemplo sencillo, un acreedor de una relación negocial que surge a partir de un contrato de joint venture en el que no hay una sociedad. ¿Cuáles son los derechos de ese tercero? ¿Serán los mismos como si se tratase de una negociación individual, como en los casos de relación negocial con una sociedad, con una empresa? Pues no, hay unas diferencias. Precisamente por eso, en el contrato, cuando el acreedor negocia con un joint venture, tiene que establecer unas específicas prerrogativas, negociar adecuadamente cómo se van a resolver las controversias, cómo se va a liquidar la creencia, cómo me van a pagar las cuestiones, porque el fundamento de esos derechos están establecidos exclusivamente en el contrato. Es el contrato el que da la capacidad, es el contrato el que da las reglas. Si bien es cierto que la tradición jurídica que nosotros estamos analizando, estudiando, es una tradición legalista, es decir, una tradición en la que se encuentra establecido casi todo en la ley. La gran diferencia con lo que sucede en el ordenamiento anglosajón, ¿no? En el ordenamiento anglosajón, si ustedes revisan, ponen en internet, en Google, ponen un modelo de contrato del ordenamiento anglosajón, ustedes se van a dar cuenta que son contratos de 300, 400, 500 páginas. Porque todo, absolutamente todo, tiene que estar establecido en el contrato. Nuestros contratos, por su parte, los contratos que están regulados por la tradición jurídica europeo continental, son contratos un poco más simples, menos largos, porque se entiende que esos contratos están regidos por unas normas específicas. Y esas normas son las que dan vida y sentido a esas regulaciones establecidas en el contrato, las diferenciaciones. Entonces, en el joint venture necesitamos que la relación esté plenamente determinada. Plenamente determinada. No es lo mismo hacer un contrato directamente con una sociedad en la que en la norma mercantil, en la norma societaria, en los apartados societarios de la norma mercantil, se encuentra claramente delimitado cuáles son los derechos de los terceros acreedores. Interesante, ¿no?
muy interesante. Pero los efectos derivados de una relación societaria ligado a lo que estamos diciendo antes, son eficaces entre las partes, inoponibles mientras la sociedad no se regularice. Es decir, la relación societaria, una sociedad de hecho, puede realizar actos, contratos, actividades de tipo jurídica. Y esas actividades son eficaces entre las partes que suscriben el acuerdo. Y son inoponibles respecto de los derechos de terceros. Una reclamación que hace un tercero porque le afecta ese contrato, ese convenio suscrito entre una sociedad de hecho y una persona, jurídica o no jurídica, perdón, jurídica o física, o constituida o de hecho, etc. Sin embargo, debe quedarse en claro que esa sociedad de hecho y esos actos solamente producirán efectos jurídicos hasta que la sociedad esté regularizada. En el momento en que la sociedad se regulariza, es decir, que aparece el contrato instrumentalizado en la escritura pública, ya desde ese momento las relaciones tienen que establecerse a través del tipo social. Si una vez que surge el tipo social, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma, la sociedad de hecho pretende seguir haciendo o produciendo actos jurídicos, esos actos no tienen valor, no tienen validez y no repercuten ni entre las partes ni entre terceros. Detalle importantísimo, porque hay periodos en los que las sociedades, en ese interín, ¿no? Hay una sociedad de hecho. Esto era muy importante al principio, ¿no? En el que los trámites eran muy engorrosos y generalmente se trataba de tratar de encauzar a través de los tipos sociales una sociedad ya existente. Entonces, en esos casos, la sociedad de hecho ya existente tenía negocios, actividades, contratos, etc. Pues en la legislación, la norma, le otorgaba efecto jurídico a esas actuaciones, pero con una garantía. Una vez que aparece el tipo social, ya no tiene capacidad jurídica. Eso es un tema de seguridad jurídica. Muy importante, porque hoy en día todavía siguen existiendo estas particularidades y puede ser una buena estrategia de defensa para poder alegar que en este periodo contractual, si ya aparece el tipo social y yo he firmado un contrato con la sociedad y me exigen que cumpla, por ejemplo, porque firmé un pagaré, yo me puedo excepcionar afirmando que ese contrato fue firmado en el momento en que ya apareció el tipo social. Por tanto, no tengo obligación jurídica de responder, porque todos esos actos, a partir de ese momento, generados por la, entre comillas, inexistente ya sociedad de hecho, porque ya existe la sociedad jurídica, pues en ese instante todos esos actos se tornarían en nulos, no tendrían valor jurídico, ni respecto de las partes que acuerdan, ni respecto de terceros. Sobre este particular, ¿alguna pregunta? Esto es muy importante. Doctor, una pregunta, doctor. La sociedad de hecho, perdón, compañero Espinosa, déjame salir de una duda. La sociedad de hecho se fundamenta, o sea, termina su vida el momento en que se hace ya la parte social, la parte societaria, digamos así. Yo tengo un contrato firmado con una sociedad de hecho y no lo cumplí o no lo terminé de cumplir. El momento en que ya sale la constitución, digamos así, de la empresa o de la sociedad, ya deja de tener validez legal. Así es como lo debo entender. Repita la última parte, que no se escuchó entrecortado. O sea, yo tengo un contrato dentro de una sociedad de hecho, no de derecho. Yo
incumplo o lo dejo incompleto, inconcluso. El momento en que se genera la sociedad, el orden societario de la empresa, digamos así, ese contrato deja de tener alguna validez. No, por supuesto que no, porque usted lo ha suscrito antes y todos los actos están realizados en el ejercicio de la capacidad jurídica. Lo que sería inválido es si, amparados en el criterio de la sociedad de hecho, luego de que nace la sociedad, se siguen suscribiendo actos y contratos. Esos actos y contratos ya no tienen valor, porque para eso ya ha aparecido la tipicidad de segundo nivel, de segundo grado. La tipicidad de segundo grado hace como vehículo para la regularización de esa sociedad de hecho. Nace ya una sociedad, pero como antecedente a la sociedad de hecho. No dejan de tener valor, no deben de dejar de tener valor. Sería injusto para el ordenamiento jurídico y para la adecuada convivencia que no produzca valor jurídico un acto que se ha producido en debida forma. ¿Sí, Pedro? Doctor. ¿Sí? Muy bien. Gracias, doctor. Sí, saneada mi duda. No, doctor, ya su respuesta aclaró mi duda. Muy bien, se le adelantaron, Espinosa. Muy bien. Efectos, hasta este punto estamos bastante claros. Veo que va avanzando, ¿no? Me gustaría también que los otros pregunten o participen, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Hemos advertido ya algunas puntualizaciones respecto de estos grados de la tipicidad, ¿no? Hemos señalado también en nuestras sesiones previas que la división patrimonial o el surgimiento de un patrimonio independiente y autónomo con la personalidad jurídica es un efecto directo, inmediato del reconocimiento de la personalidad. Persona, autonomía patrimonial, etc. Sin embargo, la limitación de la responsabilidad de los socios, de los partícipes en el nuevo tipo social, en la nueva persona, es un efecto directo, no del nacimiento de la personalidad, sino en relación al concreto tipo social escogido por los socios. Esa limitación se genera cuando se cumplen con todos los deberes o cargas previstas en la legislación para originar una sociedad regular y típica. Una sociedad regular y típica. Una sociedad según el tipo social específico. Esto es muy importante. Consecuencia de la división, la división patrimonial es consecuencia del surgimiento de una persona nueva, independiente, autónoma, pero consecuencia de la separación de los niveles de responsabilidad está relacionado, se explica en atención al tipo social escogido. Según el tipo social escogido, existirá un régimen de responsabilidad. Los efectos de la regularización del tipo social, es decir, del aparecimiento de la tipicidad de segundo grado, en concreto, el caso concreto de que aparezca la escritura que sirve para constituir la sociedad, es oponible frente a terceros. Mientras no se declare posteriormente la invalidez del negocio jurídico. Es decir, el tipo social, el nacimiento del tipo social, el nacimiento de la tipicidad de segundo grado, genera repercusiones respecto de los terceros. Estas repercusiones no son oponibles. No se puede interponer oposición a las actividades que va a emprender la nueva personalidad en atención al surgimiento de su persona, a menos que haya una declaración de invalidez del negocio jurídico. El negocio jurídico se declara inválido
si hay, ya hemos visto, los vicios del consentimiento, perdón, los vicios esenciales del contrato, que son los mismos a todo nivel contractual, son siempre los 4 grandes elementos, ¿no? Agregamos siempre el quinto requisito en nuestro ámbito, que es el cumplimiento de las formalidades. Se requiere cumplir ciertas formalidades esenciales. Preguntas hasta aquí, por favor. Doctor, ¿podría por favor repetir lo de la personalidad jurídica en cuanto a la división patrimonial? Sí, vamos a ver. Nace la persona jurídica y como consecuencia aparece el patrimonio. La delimitación entre la responsabilidad de los socios que participan en la sociedad y la responsabilidad por los actos de la sociedad están relacionados no solo por el surgimiento de la personalidad, sino en atención al tipo social en concreto. El régimen de responsabilidad de una sociedad anónima es distinto que el régimen de una sociedad en responsabilidad limitada. Es distinto. Tiene una naturaleza jurídica completamente distinta. Ya lo vamos a ver. Lo importante aquí es comprender, seguimos fundamentando, comprender que la división patrimonial responde al nacimiento de la personalidad jurídica, mientras que la diferenciación de la responsabilidad responde al tipo social escogido por los socios. Esa sería la específica diferenciación, Edgar y todos. ¿Sí? La denominada imputación de personalidad y aún la inoponibilidad de la personalidad jurídica no implican que esta situación jurídica esté relacionada con el ámbito de la teoría general. Vamos a explicar esto. La inoponibilidad, de tarea, compañera Rosales, anote ahí. Voy a dar una pequeña explicación sobre lo que es la inoponibilidad, pero para todos, para la próxima clase. Inoponibilidad. Quiero que me averigüen en dónde se encuentra establecida la acción de inoponibilidad y qué es, en qué consiste y cuál es el tratamiento, el nombre y el tratamiento que recibe por la jurisprudencia. Inoponibilidad, porque estoy mencionando la inoponibilidad constantemente y necesitamos comprender qué es la inoponibilidad para calificar la participación. Brevemente voy a decir que la inoponibilidad... Doctor, eso no tiene que ver con el velo societario. Muy bien, Abarca, está relacionado con el velo societario, pero ¿en qué consiste? ¿Qué constituye? Yo les doy una idea sencilla para que ustedes revisen para la próxima clase. El tipo social no puede estar para encubrir o para limitar la responsabilidad de aquellos que se encuentran o que forman parte de los accionistas, del grupo accionarial. Es decir, la sociedad no puede servir de cauce o vía legal para el cometimiento de infracciones, de todo tipo de infracciones, jurídicas, jurídico-administrativas, jurídico-societarias, jurídico-sociales en el ámbito de la seguridad social, jurídico-penales. Entonces, la inoponibilidad, hay una inoponibilidad general y una inoponibilidad específica, societaria. Quiero que revisen esos conceptos, quiero que revisen en qué ley está, qué artículo habla de aquello y en qué consiste. Es una teoría maravillosa y que permite resolver muchos problemas jurídicos para, como dice el compañero Abarca, quitar el velo, la cortina de humo que constituye la sociedad
y descubrir que realmente no hay una sociedad ahí. Lo que existe es la actuación de los socios para el cometimiento de infracciones, etcétera. Pero bueno, revísenlo para la próxima clase. ¿La próxima clase cuándo? Es mañana, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la inoponibilidad, lo vamos a revisar el día de mañana, la inoponibilidad, brevemente, cualquiera que participe, 2, 3 personas máximo. La inoponibilidad de la persona jurídica se menta, se establece, se exige, se acciona para lograr producir varios efectos jurídicos. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos? La desestimación en una causa, de una acción o de lo que se pide en una causa o un acto, en una actividad administrativa, para negar los actos o comportamientos, niego que esa actuación responda a esa persona jurídica, porque esa actuación obedece al socio, al accionista, etc. Para lograr unos específicos efectos jurídicos. La inoponibilidad está relacionada con la necesaria búsqueda de la producción de efectos jurídicos para lograr evidenciar que no existe tal cosa llamada sociedad, sino que es una mera pantalla de papeles para encubrir la realización de ciertos actos que en general suelen ser ilícitos. El otro día me topé con un caso muy interesante, un alumno de mi seminario de investigación en Derecho Penal, me comentó que tenía un caso interesante de familia, derecho de familia. En una pensión alimenticia, un padre, para encubrir, o más bien para no cumplir con su pensión alimenticia, con la pensión alimenticia determinada, pues utilizaba una pantalla societaria para licuar por completo sus ingresos. Interesantísimo. Y desde esa perspectiva, pues se estudió el caso, estudiamos el caso, y se solicitó a la jueza de familia que practique a través de la interpretación jurisprudencial el levantamiento del velo societario para descubrir que detrás de esa sociedad de papeles no hay nadie más que el padre y que la finalidad era hacer todo lo posible para reducir la pensión alimenticia. Una cosa vergonzosa, porque era un señor que tenía mucha plata y que no quería pagar lo que debía pagarle a su hijo, un hijo único. Una cosa impresionante. Yo generalmente no comprendo estos niveles de fraude de ley, porque son verdaderos fraudes de ley, ¿no? Otra cosa, les pido que revisen el concepto de fraude de ley. Fraude de ley, abuso de derecho, fraude de ley, abuso de derecho. Vamos a utilizarlos algunas veces, entonces ya vayan revisando. Fraude de ley, abuso de derecho. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Etcétera. ¿Existe en la legislación ecuatoriana la especificación del fraude de ley? ¿Existe o no existe? ¿Existe el llamado abuso de derecho? ¿En qué circunstancias se puede alegar? Etcétera. Muy importante, lo vamos a revisar. Quiero que lo revisen también para el día de mañana. Asimismo, 1 o 2 personas, no más, para ir calificando la participación. Abarca, ¿usted quiere hablar? Tiene relación a lo que usted está manifestando, ya que en el artículo 17 de la ley de compañías habla sobre lo que es el fraude y los abusos de vías. Ahí habla sobre la inoportunidad. Entonces, todo está relacionado con lo que usted está manifestando. Todas las 3 cosas, lo que es el fraude de ley y lo que son los abusos de derechos, con la inoponibilidad. Muy bien, Abarca, muy bien. Mañana más completa la exposición. A ver, entonces, una vez que hemos delimitado ya la tipicidad, ya estamos en condiciones de avanzar hacia nuestro siguiente apartado. Déjenme que voy viendo aquí en mi ayuda a memoria.
A ver, los tipos sociales. Básicamente, existen 3 diferentes tipos sociales. El colectivo, el de responsabilidad limitada y el de sociedad por acciones. Esa sería la clasificación genérica, dogmática, doctrinal de los tipos sociales. Repito, el colectivo, el de responsabilidad limitada y el de sociedad por acciones. Sus diferencias básicas se encuentran establecidas